¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, edición especial, tercera jornada cumplida del octogonal de la CONCACAF y se nos terminan estas noches mágicas de Toronto, Jaime. Así que nos vamos a despedir de Toronto, quizá con broche de oro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vic? Un saludo para ti, un saludo para todos. Sí, nos despedimos de Toronto con cambio de clima incluido, porque después de la tormentita que hubo anoche, la temperatura bajó eh, y este programa lo estamos haciendo con chaleco, suéter y las manos en los bolsillos. Bueno, eso porque estás en el balcón. Si no estuvieras en el balcón, estarías mucho más. No, Pero se bueno, por vería, se la vería cómo está vista, se vería cómo está la habitación después de 10 días en Toronto y no. nos cierran el canal de YouTube. No, es verdad, es verdad. Aparte, diría nuestro maestro Edgardo Matei, hay que mostrar la escenografía que hay ahí, así Claro, que mira, he tenido con la eh, torre todas las noches acá. exacto. Hoy la torre no está del color habitual, está con un color medio canadiense, ¿no? Diría yo, rojo Está la con el veo. color de la selección canadiense, Muy bien, del muy Le bien, muy Rouge. bien. Sí, pero Así como es. es un rojo oscuro, se pierde un poquito. Como somos unos clásicos, y la gente ya que nos sigue habitualmente a través de todos nuestros canales, algunos lo deben saber, a nosotros nos gusta empezar cronológicamente, o al menos ordenar las cosas cronológicamente. Sí. Así que, si te parece, Jaime, y te cedo la palabra porque has estado allí en el estadio, vamos a arrancar con la victoria de Canadá frente a El Salvador. Finalmente, Vizca, para Canadá como que hizo clic, el equipo funcionó y durante toda la semana me han preguntado de muchos lugares, ¿y cuánto pierde Canadá sin Alfonso Davies? ¿Y cuánto pierde Canadá sin Alfonso Davies? ¿Cuánto pierde Canadá sin su principal estrella? Y yo les decía, Canadá siempre tuvo una que otra estrella mundial, el caso de Dwayne del Rosario, Julián Diego Guzmán, pero no tenía nada que sostenga a esas estrellas. Ojo que ninguno de ellos creo que estuvo a la altura de Alfonso Davies, pero eran jugadores, digamos, que uno los podría categorizar como de clase mundial, jugadores élite. Hoy Canadá tiene una gran estructura, tiene una base que es el impacto que han tenido los equipos de la MLS en la selección canadiense. Más de la mitad de los convocados han jugado en algún momento en Toronto, en Montreal o en Vancouver. Y aparte ha encontrado una buena estructura de jugadores nacidos en Canadá, criados en Europa, que es el caso de Eustaquio, de Borian, el arquero. Entonces, sí, pierde algo sin Alfonso Davies, pero no es que el equipo se desmorona y únicamente depende de Alfonso Davies. Y es un equipo que después de ese primer tiempo frente a Honduras siempre fue para arriba, siempre fue mejorando y que en este arranque sorprendió a El Salvador en los primeros 11 minutos y no fue, digamos, de envalentonado. Creo que fue táctico. El equipo arranca con 4 y enseguida pasa a 3 y cuando pasa a 3, Buchanan y Laria empiezan a ocupar un espacio en el extremo, que es lo que termina generando la jugada del primer gol y la falta de la que se genera el segundo gol. Y una selección salvadoreña que le costó mucho meterse en el partido, me parece que más desde la concentración, porque hubo un tramo, el tramo medio y final del primer tiempo donde El Salvador les jugó de igual a igual, donde con esa salida limpia desde atrás, El Salvador estuvo cerca del empate con un par de remates que se van cerca, desviados, ¿no? Pero son estos vacíos de concentración los que provocan que el resultado sea un 3-0, cuando yo creo que era una justa victoria de Canadá, pero el 3-0 es más por desconcentraciones puntuales en acciones puntuales del Salvador las que generan que el marcador sea tan abultado. Sí, a mí la sensación que me dejó el partido, Jaime, aparte de lo que planteabas de entrada, de cómo Canadá suple la ausencia de su mejor figura, yo creo que sabíamos que El Salvador tenía que o iba a jugar un partido diferente a los que había jugado en el Cuscatlán, en partidos que sabemos cómo lo juega El Salvador, con el apoyo de su gente, con un campo de juego que es muy particular, con una climatología que es muy particular, eh, temperatura realmente alta, no altísima, pero sí alta, alta humedad, y eso un poco somete al rival y sobre todo jugando cada 3 días es algo que condiciona mucho. El Salvador utilizó prácticamente el mismo equipo en el primer partido y en el segundo partido. Entonces, Hugo Pérez tenía que hacer cambios y
esa acción de hacer cambios tenía que arriesgar un poco aquí. Y dentro de esas modificaciones, hay gente que aprovechó un poco más o hay gente que necesitaba rodaje, porque esto es un poco también lo que le ha pasado a El Salvador, que no hace mucho tiempo que no competía a este nivel. Me podrás decir, Canadá también, pero Canadá, por ejemplo, con un equipo sin alguna de sus muy buenas figuras, había hecho una muy buena Copa Oro. Entonces, yo creo que el partido se termina decantando por esa diferencia un poco de categoría, de clase, y por el hecho de que Canadá fuerza bien el partido. La acción del primer gol, que es una pelota perdida por Dueñas, es también una muy buena acción colectiva en aceleración en la banda izquierda entre Laría, Osorio y creo que Hoylett, y la definición de Hutchinson llegando casi como segundo 9, que grafica un poco lo que es la estructura y la idea futbolística de Canadá. Herman lo habíamos visto un poquito confundido en el primer partido, lo dijiste muy bien, y a partir de lo que él corrige para el segundo tiempo del encuentro frente a Honduras, hemos visto a un cuadro canadiense que luego no pierde frente a Estados Unidos y que me parece que aquí, salvo en los momentos en que le aflojó un poco al partido por el lógico cansancio, creo que siempre estuvo muy en control de este cuadro salvadoreño que mostró más corazón que otra cosa. Yo siempre he considerado, Vizca, que el sistema histórico que ha tenido la CONCACAF le hacía un daño tremendo a los equipos que no llegaban al hexagonal, porque los dejaba 3 años sin competir al alto nivel. Y que ese tipo de situaciones de desconcentraciones como las que ha vivido El Salvador en este partido son producto de ese daño causado por el sistema. Tú revisas las otras confederaciones. En Europa, desde el mejor hasta el peor, competía la eliminatoria desde el día 1 al día 0. En Sudamérica también. En África, de los 50 me parece que eran casi 40 que jugaban la eliminatoria casi completa, y en Asia un número parecido, pero acá en Centroamérica eran 30 equipos que no tenían competencias de alto nivel porque había 6 que estaban jugando al hexagonal. Y ojo, yo creo que Canadá también lo ha sufrido. Lo que pasa es que Canadá, como tiene más calidad y tiene más rodaje europeo sus jugadores, no se nota tanto, pero por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? En ese partido frente a Honduras, en el arranque. O sea, un equipo mucho más rodado, mucho más cercana a su competencia oficial, quizás no tenía los errores que tuvo frente a la selección hondureña. Eso desde el formato y la puesta en escena del partido. Yo, desde lo táctico, me parece que Herman fue encontrando el equipo, y creo que El Salvador le costó un poco descifrar dónde se le paraban los carrileros, Laría por el un costado y Buchanan por el otro costado, porque al menos... Se mueve mucho, Jaime, te llegan como interiores, el equipo varía mucho, incluso sí. te varía los extremos. Hoylett arrancó en la derecha, fíjate que Osorio había arrancado en la derecha, terminó jugando en la izquierda. David también no era un punta fijo por el centro, sino que sabía tirarse muy bien a las bandas, y todo el mundo se mueve, entonces las referencias no las podés tomar. Es que si tú te das cuenta de la jugada de los 2 goles, y es un poco lo que yo trataba de contar en la transmisión para la televisión salvadoreña, cuando tú ves la foto fija de Canadá los primeros 5 minutos de partido, Canadá parecía que hacía 4, con Johnston y Laría como los laterales. Y de repente Canadá cambia y hace 3, porque lo cierra y lo suelta a Buchanan y lo suelta a Laría, y quedan en medio de los volantes y de los laterales de El Salvador. Por eso es que Tamacas queda tan jugado, porque Tamacas dice, ¿y este qué hace tan acá? Y sale a buscarlo y no llega a buscarlo, y ahí se genera la acción del gol. Pero ahí está la virtud de Herman, Jaime, porque Herman sabe rearmar al equipo dependiendo muy a lo Guardiola, y esto lo dijimos anteriormente, muy osado, porque generalmente quien te juega con 3 o te juega con 5 no siempre te va a terminar defendiendo de esa forma, porque significa que terminas muy entregado en la fase defensiva, entonces te cambia en algún momento, y cuando va al ataque sí te deja 3, y cuando va repliega, por ahí hay alguno de los carrileros que se tira un poquito más atrás, porque el otro te va... Y Buchanan en el segundo tiempo jugó de extremo, hizo la de Alfonso Davis. Entonces es un equipo que está en constante movimiento, que me parece que en el primer partido se perdió un poco en ese movimiento, y luego con el correr de los minutos, como bien decías, porque empieza a acostumbrarse a competir ante estilos distintos, campos distintos. Vamos a ver cuando vaya también a jugar a Honduras, a jugar a El Salvador, a jugar a Costa Rica, a ver cómo responde. Pero aquí me parece que jugando en casa y jugando
en Nashville el equipo ha respondido muy bien. Sí. No, y la diferencia entre la jugada del primer gol y la jugada del segundo gol es que en el segundo gol Larín llega a hacer la falta. Después, ya de ese tiro libre llega el segundo gol, ¿no? Pero Larín con Buchanan en la jugada del segundo gol, que comete la falta, tiene el mismo problema que tiene Tamacas en la jugada del primer gol con Laría. Y después, el tercer tanto, mira, pasan demasiadas cosas en un corto periodo de tiempo, que para mí es cuando ya se cierra el partido, que es primero los 3 cambios, que se dan al mismo tiempo, y por más que los que entraban en el papel eran los titulares y los que salieran eran los suplentes, la frescura que habían tenido esas piernas jóvenes que habían arrancado el partido eran las que le habían permitido competir al Salvador. Segundo, pierdes un poco el norte y manteniendo esta idea de salir desde atrás, hay una imagen que no se ve en la transmisión, pero que la pude ver en el campo. Cuando se equivoca Zabaleta lo llama Orellana y le dice, ni tú ni Monterrosa se me Se abren. le mostraron, exactamente. Y entonces, le quedó un pase corto, un pase al medio que fue corto. Exactamente. Pero en parte está bien que se haya equivocado porque él nunca renunció a lo que su entrenador pedía, que era salir limpio de atrás. Porque ¿cómo no se equivocaba? Reventando la pelota. Pero claro, este es un equipo que Hugo Pérez lo ha convencido de que este es el camino. Sí, y me parece que Hugo Pérez tiene razón. Sí. No, bueno, es que un equipo que ya se regala a partir de que no sabe tener la pelota, porque no sabe jugarla desde el fondo, es un equipo que básicamente queda a expensas del rival, y El Salvador fue valiente en ese sentido. Si bien es cierto, como ya mencionamos anteriormente, es un equipo que te corta mucho el ritmo jugando como local, es un equipo que te trata de condicionar a partir de factores que son externos, pero que cada uno de los equipos que compiten en este octogonal lo termina haciendo. O sea que en el fondo acá no estamos inventando el agua tibia. Incluso en la jugada del primer gol, Dueñas, que es un chico de 20 años que aparece con esta titularidad, también se equivoca con la pelota, pero después lo vemos como que es un jugador que realmente tiene talento, tiene estampa, tiene cosas que uno le ve a esos, Holanda, ¿no? Sí, a esos jugadores distintos que bueno, uno entiende por qué el entrenador ha apostado por él. Y también Hugo Pérez ha tenido que ir a buscar un equipo totalmente distinto. Entonces, lo más probable es que El Salvador no clasifique al Mundial. Pero lo más inteligente que puede llegar a ser El Salvador es empezar a construir a partir de esto. No te digo que tenga que seguir con este entrenador, pero si sigue este entrenador, y ahí es donde impera el método. Este entrenador tiene que dejar expuesto qué es lo que hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, para que el que venga después, si es realmente inteligente, lo tome desde allí, Jaime, y que se apueste también a que desde atrás venga una base, que haya una consistencia, porque si no es empezar de vuelta para el siguiente proceso y volver a tropezar con la misma piedra. Es que lo del Salvador a mí me parece muy ilusionante, ¿no? Porque Hugo Pérez realmente llega para reestructurar las categorías menores del fútbol salvadoreño. Y de repente llega la pandemia, se cancelan los torneos juveniles, los mundiales juveniles, por ende los torneos juveniles, y después termina tomando el puesto de Carlos de los Cobos. Entonces, es la primera experiencia de Hugo Pérez al mando de un equipo profesional masculino. Curiosamente, también lo es para Germán, porque Germán ha dirigido juveniles y femeninos. Correcto. Y si me preguntas a mí, y no quiero faltar de respeto a Panamá, porque Panamá está haciendo las cosas muy bien, pero realmente lo que yo he visto acá de El Salvador, lo que ha crecido, cómo ha luchado y cómo parece haber encontrado un camino. Y lo que he visto estos 10 días de Canadá, cómo ha crecido, el norte que tienen y lo claro que tienen el proyecto, para mí son 2 proyectos ilusionantes. Que Canadá seguramente llegue antes al objetivo que El Salvador, sí, eso creo que lo coincidimos, ¿no? Y pero hay me parece que son 2 proyectos que están por el camino correcto. Me parece, hay infraestructura, hay una diferencia también. Incluso ya, mira, mencionamos a varios jugadores, un campeón en Francia, un campeón de la Champions,
un jugador como Buchanan, que realmente está para algo importante. Laría, que hoy repasaba un poco su trayectoria, jugó con Kaká en el Orlando City, no terminó quedando, cambió de club, o sea, los dos que militan en el fútbol portugués, el arquero, que le da mucha Los dos presencia, del fútbol turco. Hutchinson exactamente, con sus 38 años, casi a punto de desbancar a Julián de Guzmán como el jugador con mayor cantidad de presencias con la selección nacional de Canadá. Bueno, todo eso y un entrenador con recursos, audacia, Sí. te pinta un panorama que no es ya la clasificación y el pasaporte ya sellado. Pero si se sigue por este camino, lo más probable es que Canadá, si no queda dentro, quede muy cerca. No, y cierro con El Salvador. Mira las edades del Salvador. Salvo Larín, Orellana, Monterrosa, el resto te pueden jugar tranquilamente un ciclo eliminatorio. El Serén, que siguiente tiene ciclo eliminatorio. 31, sí. Seren, pero son los tres nombres que te acabo de decir. Y Uh -huh. ojo que Larín tiene 31, o sea, tampoco es que está. Sí, sí. Entonces. No, Larín es más joven. Seren es el que. Larín tiene 28 y Seren tiene 31. 31, bueno, ahí sí. está. Entonces, eso, me parece que son dos proyectos muy, muy, muy ilusionantes y que al final El Salvador, por cómo se dio el resto de los resultados, está todo muy parejo. O sea, la tabla se partió, hay máxima paridad arriba, máxima paridad abajo, pero nadie se ha. Bueno, hay 3 equipos con 5 puntos y hay uno con 7. O sea que está entendiendo que hay 4 que van a pelear. El resto, bueno, ha quedado allí sí. 3 puntos más abajo. Es una victoria. Sí, es verdad. Tienes, o sea, quería focalizarte que El Salvador no está tan mal No. en los que en el papel eran sus rivales, pero se ha metido, por ejemplo, Panamá, que yo creo que nadie lo tenía, en una situación de saber que tiene al menos una fecha de ventaja para no perder la posición. Es decir, pase lo que pase, la mitad alta de la tabla y la mitad baja no van a cambiar en la próxima jornada de octubre. La primera jornada, ¿no? La primera. Bueno, hablando de Panamá, vamos a entrar al partido de Panamá, que termina siendo un poco agridulce, ¿no? Porque había comenzado con mucha ilusión y después creo que termina conformándose la selección panameña, entendiendo que el empate es bueno, es un buen punto. A ver, Jaime, creo que lo único negativo para Panamá es que no le pudo ganar a Costa Rica. Porque luego nos encontramos con que el equipo sí gana en Jamaica, juega bien, y hay de los 7 partidos que te tocan como local, yo creo que hay 2 que cada uno de los equipos sabe que si suma es ganancia. Me refiero a Estados Unidos y a México. En una condición, digamos, porque hemos venido mostrando a Estados Unidos, al ganar la Nations League, a ganar la Copa Oro. Entonces, sumar un punto con cualquiera de ellos es ganancia. Y si vos después haces, como en el cálculo que hacemos en Comebol, haces 15 puntos en los otros 5 partidos, que sería extraordinario, ahí te queda una base muy importante de 17 puntos, que metiéndole 5 o 6 más como visitante ya te dejan en el Mundial. Sí. Panamá tiene un poco de eso, porque ha compensado el empate, la pérdida de puntos contra Costa Rica, ganó en la segunda fecha y ahora tenía que sumar. Y lo termina consiguiendo jugando un fútbol muy audaz, hasta que se quedó sin energías. Panamá es el único que repitió el mismo 11 en los 3 partidos. Yo no esperaba que eso lo haga absolutamente nadie. Nadie. Y Panamá repitió el mismo 11 en los 3 partidos. Pero también es un equipo que se sostiene mucho con la pelota. Y cuando te sostienes tanto con la pelota, por más que el ritmo de partido sea intenso, dosificas un poco más las cargas. Pero coincido contigo que Panamá tuvo, y tú lo viste mucho mejor que yo y lo profundizarás más que yo, porque estaba en el postpartido de El Salvador. Panamá tuvo un arranque prometedor, lo bailó a México, le faltó acierto, porque el partido me parece que podía haber sido abrirse antes y ampliarse antes, pero después se empieza a quedar ya sin combustible, y ahí es cuando México como que recupera en algo la vida en el partido para terminar empatándolo.
Sí. Eh, Creo que es allí donde los cambios terminan avivando a México, que no venía bien el equipo, superado en el primer tiempo. Taylor, a cargo de la selección mexicana, salió con una línea media con Jonathan Dos Santos, Romo y Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez. Y con Tecatito, Funes Mori y Orbelín Pineda en el ataque. Tiene que cambiar, meter 3 cambios Taylor porque la cosa no venía bien. Obviamente, seguramente, bueno, si Martino no puede ver el fútbol porque tiene desprendimiento de retina y ha sido operado, no sé quién le cantó los cambios, me imagino que los debe haber hecho todos Taylor, pero lo saca Funes Mori, que completa 3 partidos, los 3 primeros partidos. Lo escuchaba a Hermosillo dar el dato. Los 3 primeros partidos de eliminatoria de una fase final es la primera vez que un centrodelantero de México no marca. Entra Martín, que había anotado un gol importantísimo contra Jamaica, entra Córdoba por Rodríguez y entra Guardado por Jonathan Dos Santos. Y allí México recupera un poco la forma, también coincide con ese bajón de la selección panameña, pero ahí están las formas, ¿no? que en el fútbol hay, porque con la ventaja de Blackburn, Panamá se pudo haber tratado de tirar atrás, pero no, lo que decías, con Christiansen intentó seguir controlando la pelota, intentó seguir jugando a su fútbol. Y bueno, creció México, consigue el empate a través del Tecatito, pero se muere con la suya, se queda sin energías porque va a ser muy difícil, los entrenadores van a tener que sacar esta conclusión. Quizá la fecha de ahora sea un poco más complicada, porque en septiembre en la gran mayoría de estos países, aunque en Centroamérica casi siempre hace mucho calor, pero ahora va a ser un poco más de calor de lo que va a ser en octubre. Aún así, con los viajes y las cuestiones de ir al norte y se va a pasar frío y después ir otra vez hacia Centroamérica y se va a pasar dificultades y tener que subir, si te toca partido en Ciudad de México, todo esto es lo mismo que hemos hablado en Comebol, Jaime. Entonces, se van a tener que sacar este tipo de conclusiones para poder interpretar cómo a veces jugar 2 partidos en uno, porque en muchos casos en esta jornada hemos visto 2 partidos en uno. ¿Y que quieres entrar a hablar de 2 partidos en uno? No, Bueno, no, 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 no. Bueno, vamos a cerrar esto. Ya un poco, no, un poco en el tema del rendimiento es que matemático, creo que lo lo de, que, lo de lo- Panamá es el punto más alto, me parece, de estas 3 jornadas. sí, para Panamá es la gran sorpresa. Para mí Panamá es la gran sorpresa, desde muchos aspectos, desde lo consistente que ha sido, desde los resultados que ha sacado, desde el recambio generacional, pero te sumo otra. ¿Cómo esta idea de Christensen caló tan rápido cuando sus antecesores, Gallego, Polillo, inclusive Valdés, Deri Valdés. era un juego totalmente diferente? Ujú. O sea, no es una línea continuista la de Christensen. O sea, no es que Christensen ha perfeccionado un estilo que Panamá ya venía. No, es No, 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 no es su propio el día y estilo. la Él ha noche. apostado por lo suyo y no le iba bien, porque también en Ujú. ciertos momentos de aquella fase de grupos donde tiene que jugar muchos partidos en República Dominicana, era muy criticado y había gente que estaba pidiendo su cabeza, porque aquí hay muy poca paciencia. Sí, Y bueno, incluso en otro partido, en el partido de Honduras, se termina pidiendo la renuncia yo, de Coito. sí, Entonces, yo no, me parece que entiendo la decepción de la gente, entiendo toda la ilusión, entiendo muchas cosas, pero creo que hay que también entender que en el fútbol hay que dejar trabajar para empezar a ver resultados. Y Christiansen pudo aguantar todo esto. Me parece que todos estos ciclos accidentados de lo que él vivió y seguramente en algún momento lo pueda contar, lo que vivió en República Dominicana, lo que vivió en la fase de grupos, lo que vivió luego, seguramente le terminó sirviendo para poder solidificar al grupo, para que el grupo le creyese. Y decías muy bien, Jaime, Panamá tiene jugadores que son muy técnicos, que son buenos con la pelota, que tienen audacia, que tienen capacidad para jugar en diversas ligas. Entonces, con un entrenador que sabe lo que quiere, que ha tenido, como mencionábamos en otro de nuestros episodios, que ha dirigido a buenos equipos y que ha tenido un buen recorrido como jugador y ha tenido muy buenos maestros, bueno, había que dejarla trabajar porque
no se puede desacreditar a nadie sin dejarlos trabajar. En el papel tuvo un calendario complicado. O sea, jugó con, Sí, con los dos últimos mundialistas y con el equipo que había traído una constelación de estrellas. ujú, exacto, y que termina funcionando mejor Jamaica sin la constelación de estrellas. Pero no, eso lo dijimos, acuérdate. Que Sí. lo decíamos, que ojo con Jamaica, que a veces funciona más el equipo que no es una constelación de estrellas. Es que hay que mezclar, hay que saber mezclar. Aquí no se puede meter todo de uno porque... Y aquí la mano de los entrenadores me parece, Jaime, yo, aparte de lo que decíamos de Panamá, ¿no? Como Panamá es la gran sorpresa de esta triple jornada, creo que también lo que queda expuesto es no poder rotar apoyándote solo en una hoja de Excel. Y el entrenador tiene mucho peso, y el entrenador tiene que tener mucho peso a la hora también de hacer los cambios y de no perjudicar al sistema, al mejor sistema que tenga. Sí, hay de todos los ejemplos de las rotaciones, porque por ejemplo a mí me parece que la rotación a Hugo Pérez le funciona. Es más, le funciona tanto que cuando entran los que en teoría son mejores, el equipo se le cae. Uh -huh. Tienes el caso de Panamá, que Panamá dijo no al todo nada y casi le sale. Uh O sea, -huh. si a Panamá el combustible se le acababa 10 minutos después de lo que se le acabó, yo tengo dudas de que México lo haya remontado. Es probable que sí, porque México no está en una buena fase. Eso es El, lo otro. el México no está problema, en una buena fase, Jaime. Me parece que extraña mucho ciertas referencias al Chucky Lozano, a Raúl Jiménez. Y bueno, está sintiendo la presión de que se vuelva a hablar mal porque han sido 2 finales perdidas en el año, de que se vuelva a hablar mal del Tata Martino, de que se pongan todos los cañones sobre Funes Mori. Entonces, claro, todo eso empieza a calar, pero México, estamos viendo, ha hecho 7 de 9 con la única pérdida de puntos de visitante y remontando un partido en una cancha muy complicada. sí, yo lo que te iba a decir para cerrar este tema del tema físico es, cuando los equipos se te empiezan a caer desde lo táctico, eh, la caída es paulatina y tienes que meterle mano para que el equipo se recupere, ¿no? Uh Pero -huh. cuando se te empiezan a caer desde lo físico, es como que entran y caen en un abismo desde el cual no se pueden levantar, porque tiene que ver con las capacidades del jugador. Y, y, y por eso te pasa un poco lo que le pasó a Panamá, ¿no? No es que Christensen podía hacer un retoque táctico para que el equipo se le deje caer, no, el equipo se le empieza a caer por un motivo que no tenía que ver con la alineación ni con la formación, sino que tenía que ver con el desgaste de los que estaban parados en el campo. Cerrando esto, yo coincido que lo de México es pobre. Eh, si fueran estos dos partidos, tú dices, bueno, el Tata no está, no puede meter mano, pero yo, yo lo veo a México que no ha tenido ni una pizca de mejora. Uh O sea, -huh. el equipo de Osorio, que no es una lumbrera, funcionaba mucho mejor que este. Bueno, el equipo de Osorio, Jaime, era un equipo que tenía, que cuando rotaba, generalmente rotaba bien, y que me parece que en este caso hay algunos futbolistas que se han incorporado para México, el caso de Córdoba, que le representan una bocanada de aire fresco, pero en muchos aspectos sigue dependiendo de los guardados, de Raúl, que Raúl ya es un jugador que está cercano a los 30. Mucha gente sigue pidiendo al Chicharito. Chicharito ya tiene 33. O sea que a México le siguen, me parece, faltando futbolistas en posiciones clave. Y esto, entendiendo lo que es el fútbol mexicano, yo creo que genera un cierto estigma en la afición y en la prensa, o en la prensa y la afición, porque me parece que este es un público muy condicionado por su prensa, donde se empieza a achicar el ángulo de la visión para centrarlo todo en 2 personas, en Funes Mori y en Martino, pero no en ver qué es lo que viene, por qué
no tenemos otro 9. Tenemos que esperar, y traigámoslo al Chicharito, 33 años. O sea, supuestamente para México este tema de la CONCACAF y de la eliminatoria hasta hace unos años era un mero trámite, le costaba ir a Centroamérica, pero ahora ya no es así. Y entonces Martino apostó por una estructura, por un trabajo, por un proceso, y bueno, ese proceso sufre algunas dificultades cuando te faltan esos futbolistas importantes, pero yo creo que si no se deja trabajar el proceso, va a ser mucho más difícil suplir esas bajas de jugadores clave que hoy por hoy, por lo que se ve, no son tan fáciles de reemplazar. Y tiene que ver con una estructura, para mí la estructura del fútbol mexicano cada vez le hace más daño a la selección mexicana porque lo deja entrar cada vez con menos piezas de dónde elegir y el futbolista mexicano, como no tiene espacio en la Liga MX, sale de la Liga MX y empieza a dar vueltas por el mundo sin poderse consolidar. Es un poco el síndrome de los países vendedores, que el jugador no se consolida y lo que le pasa a México, le pasa a Argentina también y le pasa a Colombia también, que como el jugador de esa nacionalidad se vuelve cotizado, rápidamente es transferido a Europa sin que esté listo y empieza a dar vueltas por todos los equipos y juega Sí, 6 meses claro. en cada equipo, no se consolida nunca. ¿Y quién es el afectado después de esto? La selección. O sea, a Ujú. ver, hoy hablamos de Raúl, pero al tema de Raúl hay que llamarlo a Nuno Espíritu Santo y decirle, Nuno, muchísimas gracias. Pero Raúl, del América, ¿cuántas vueltas dio hasta que se asentó en el Bueno, Wolverhampton? no se asentó en el Atlético, era suplente en Benfica al final y no lo terminó levantando. Lamentablemente sufrió la lesión que sufrió Raúl, un accidente del fútbol, y ahora está intentando volver, pero bueno, va a llevar un poco de tiempo. Todavía Raúl no ha podido marcar a su vuelta Sí. con los Wolves y bueno, en algún momento se espera que pueda volver a jugar Sí. en la eliminatoria. Eh, Costa Rica está en problemas. Ujú. Es el partido que no, y le somos sinceros, nos quedó en medio de las dos transmisiones. Eh, no me parece que hay que darle demasiada profundidad para entender que un equipo que ha sumado 2 puntos en 3 jornadas, con una columna vertebral que tiene todavía la base del Mundial de Brasil 2014, es un equipo que está en serios problemas, sobre todo que este empate en casa ha sido frente a la gran decepción de esta triple jornada. Sí, sí, porque esperábamos con el ruido que había hecho con los jugadores del fútbol inglés Jamaica y sobre todo con Mijail Antonio que el equipo podía hacer más. Y fíjate que estuvo cerca de arañar un empate en el Estadio Azteca, peleó muy bien el partido, no generó un partido de mucha llegada, pero lo peleó muy bien con su capacidad física, con su capacidad atlética. Pero en este partido, incluso hasta, bueno, viéndose contra las cuerdas, en la selección de Jamaica, Jaime escapa un poco de la derrota, la que hubiese sido la tercera derrota en 3 partidos, ante una Costa Rica que lo mencionaba, Keylor, Duarte, Borges, Campbell, Ruiz. O sea, estamos viendo un equipo que no ha podido mejorarse, y era difícil, ¿no? Mejorarse de la Costa Rica de Pinto, cuarto finalista. Me dirás se le acomodó el cuadro y pudo salir, pero tenía una fase de grupo muy complicada y bueno, ha pasado Pinto, mucha gente no le dio mérito, dijeron a ese loco de Pinto con sus métodos, con sus formas, qué difícil que es de aguantar, pero ahí lo dejó, ahí dejó el listón bastante alto. Y bueno, termina siendo un empate, creo, si no me equivoco, el único equipo que estaba en cero era Jamaica, Jaime, Jamaica, ¿no? sí. Sí. Que es el colista porque Entonces, tiene uno. correcto. Y rescata ese punto sumándolo como visitante en el Estadio Nacional. Eh, y bueno, yo creo que Jamaica puede llegar a ser algo más, a hacer algo más. Pero también volvemos al tema del entrenador, ¿no? No sé si este No hombre, lo conozco yo, la verdad. Como Whitmore, para... Theodore Whitmore, será capaz de propiciar esto. Y ojo que Jamaica
no tuvo que pasar por las fases de clasificación. O sea, Jamaica por ranking, que hoy es el último, hubiese estado en ese hipotético hexagonal donde otros equipos, como Canadá, o sea, muchachos, sean serios con este sistema de ranking y de clasificación. No, no. Pero lo que pasa es que, Evitemos estos papelones, porque claro, fíjense ahora dónde va el ranking. es que Jamaica se mete en el ranking por la Copa Oro, no por la eliminatoria. Acuérdate que Jamaica no llegó al hexagonal de la eliminatoria pasada. No. Se quedó fuera. Sí, Y estuvo Trinidad y ojo, Tobago, por ejemplo. yo te decía, Vizca, te decía que el formato del hexagonal le había hecho mucho daño a la competitividad de la región. Sí, sí, Y sí. así como te digo eso, yo te digo que este formato de 8 a los que están participando, incluido Jamaica, le va a hacer muy bien. Le va a hacer muy bien, porque por ejemplo, Es El que Jaime, Salvador, que le CONCACAF falta competencia. debería tener un sistema similar al de Europa, que tiene muchos integrantes, muchas federaciones miembros de su federación, y debería jugar como se juega esa fase de grupos. Y luego la repesca. Ya está. El ganador del grupo va al Mundial y después no hay tantos grupos, pero ahí habría que ver cómo se acomodan los grupos y luego por ahí se juega una repesca de repesca con los segundos. Asia te juega en esta instancia, Asia te juega 2 hexagonales, o Ujú. sea, mete a 12 equipos hasta el final de la competencia y después el mejor tercero es el que juega la repesca, ¿no? En este caso Ujú. sería el peor segundo porque son 3 cupos y medio. O terminás jugando esto, que el ganador de cada hexagonal o de cada grupo final termina clasificando y después tenés una especie de primera final donde el ganador va y el perdedor termina jugando la repesca. Pero bueno, yo no me quiero meter en este tema porque no, o sea, nadie nos pide opinión, pero sí, viéndolo consumado, me llama la No, atención, aparte, ¿no? no, aparte que es un poco perder el tiempo, porque el próximo mundial es de 48 y encima va a ser en CONCACAF. Sí, Entonces, correcto. CONCACAF va a tener 2 cupos de anfitrión, si no me equivoco. 2 o 3, no sé, ¿eh? No, no, yo entiendo que 2, eh, que 2, que 2 máximo. Es decir, Ok. Sí, si no puede Estados, haber 3 anfitriones, correcto. exacto, si Estados Unidos, Canadá y México se quedan fuera, van 2. Si Ok, uno de ellos clasifica, los otros 2 van ya los han 3, asegurado correcto. la participación Bueno, mundial. pero falta mucho todavía. Estamos en este proceso, después vamos a hablar del Sí, siguiente. Vamos al último partido, Jaime, explícamelo, por en el favor. Estadio Olímpico Metropolitano, como decía nuestra amiga Carmen Buchini. Yo le digo, y Carmen, ¿pero qué Juegos Olímpicos se hicieron en San Pedro Sula? Es el nombre, me dice. En el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula vimos 2 partidos en uno, Jaime, esta maravilla. Hay algo que quiero llegar a marcar antes de este partido, es decir, que he visto un nivel muy alto de competitividad, he visto no sé si es que uno se enamora de la competencia porque somos así, nos gusta este desafío. Yo creo que en mi caso y en tu caso, Jaime, estamos entrando a territorio desconocido, no analizábamos partidos y equipos de la CONCACAF hasta esta eliminatoria del modo que lo estamos haciendo a partir de ahora. Y a mí me ha encantado, Vizca. Por Ha eso te sido digo, una de uno las... termina enamorándose porque uno está enamorado del fútbol. Entonces, yo vi, por ejemplo, ese Canadá-Honduras, me gustó muchísimo. Hay cosas mejorables, seguro. Se equivocó el entrenador canadiense, se equivocó. Él mismo seguramente lo admitió porque después no volvió a hacer semejantes ajustes. Hemos visto partidos en el Cuscatlán donde de repente la ejecución estuvo muy marcada por la geografía, por el campo de juego. Hemos visto a la selección mexicana de repente no jugar un gran fútbol, pero sacar resultados, o sea, tirando un poco de su pedigrí. Y en San Pedro Sula vimos un partido marcado por el clima, marcado por la ambición de Honduras, marcado por la confusión de Estados Unidos en el primer tiempo, pero también marcado por todos los aciertos que Estados Unidos tuvo para el segundo tiempo, porque realmente Berhalter fue mucho más eficiente desde lo que él vio que tenía que cambiar su equipo
Y fue muy valiente, Jaime, porque primero, arranca el partido con este chico Ricardo Daniel Pepi, 18 años, debutaba con la selección. Gol, asistencia y participación en el otro gol. 3 cambios al inicio del segundo tiempo, cambio de sistema para del primero al segundo tiempo, no le había funcionado la línea de 3, fue a línea de 4, se le lesiona Pulisic, o sea, le ocurren un montón de accidentes y aún así termina saliendo avante con un resultado histórico. Es la victoria más amplia en la historia de los enfrentamientos en Honduras, la victoria más amplia del equipo visitante, o sea, en este caso de Estados Unidos. Así como marcas todos los aciertos de Berhalter, y que me parece que son, salvo la titularidad de Pepi, más aciertos de gestión que de planteamiento inicial, lo de Honduras fue todo lo contrario. Bueno, analicemos el primer tiempo de Honduras. Honduras retoca un poco el equipo, había jugado de visitante una especie de 4-2-3-1, porque tiraba a una de las puntas, la tiraba mucho más atrás. Había sido Alexander López en el primer partido, en el segundo partido Kioto. Quedaba más, sí, no, había jugado Choco Lozano y después creo que Kioto, claro, Kioto fue más de punta y Choco se tiró un poquito más atrás. Ahora salió con Moya y con el Choco, un poco más adelantados, pobló muy bien la mitad de la cancha. La novedad fue Pineda por la derecha y por la izquierda jugó este chico Jonathan Rubio. Y estuvo muy bien balanceado Honduras. La línea media de Honduras se comió el primer tiempo a la de Estados Unidos. Y claro, en un robo de balón a John Brooks aparece, impulsado por la jugada de Rubio, aparece la acción del primero. Muy bien cabeceado, muy bien definido por Moya. Y Estados Unidos no le encontraba la vuelta al partido, sí descollaba cuando la tenía Pulisic, sí el 10 marcaba diferencias. No en vano, Jaime, me parece que hoy por hoy los dos mejores jugadores del área son Alphonso Davies, campeón de Europa, y Christian Pulisic, campeón de Europa. Entonces, creo que esos dos futbolistas son diferenciales, pero bien lo marcaste en el partido de Canadá, en el partido de Toronto. Sale adelante Canadá sin Alfonso y sale adelante Estados Unidos sin Pulisic, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se lesiona, un golpe en la rodilla, y el equipo profundizó todavía el cambio de partido que había dado. ¿En qué se origina el cambio de partido? En los cambios también que hace Coito. Lo saca el Choco Lozano, no, había jugado los 90 minutos en el Cuscatlán, no había jugado el primer partido, lo coloca a Kioto, lo saca Pineda, que había jugado de ala por la derecha, y lo saca a Rubio, que había jugado por la izquierda. Lo coloca a Rivas, que fue intrascendente, lo coloca a Kioto, y el otro cambio fue el cambio de sistema. José Antonio García entra para jugar con línea de 3, y la línea de 3, la línea de 4 no podía tomar las referencias de Pulisic. La línea de 3 tampoco pudo tomar las referencias de Pulisic, y así en la primera jugada a fondo, Estados Unidos empató el partido con Anthony Robinson, que había pasado a jugar de lateral por la izquierda. Lateral con defensa de 4. Es que eso es lo que yo nunca acabé de entender. Porque, ok, entiendo los cambios en Excel, de los que tú hacías referencia, que casi todas las selecciones lo hicieron, entendiendo que había que dosificar y que los equipos se le iban a caer en lo físico. Hasta ahí lo entiendo. Está bien. Y si Coito hacía eso y después no le salía, y bueno, está dentro que puede pasar en una planificación para que el equipo físicamente te aguante 90 minutos, ¿verdad? Sí. Ahora, el cambio de sistema a mitad de partido en un partido que estás dominando. Que estás dominando. Supongo que estaría preocupado por Pulisic. Sí, pero, o sea, digamos que sacas al Choco Lozano y metes un quinto mediocampista y te echas atrás. Pero es más fácil para un equipo que juega con línea de 3 pasar a línea de 4 que para un equipo que juega con línea de 4 pasar a línea de 3. Lo que hizo Estados Unidos. Claro, exacto. Que es lo que ha hecho Canadá toda la eliminatoria. Bueno, pero Canadá te cambia circunstancialmente. Y, por ejemplo, el gran error fue el cambio, la modificación de los extremos. Pero Canadá se te para circunstancialmente. O sea, en algún momento te repliega para jugar con 4, pero difícil.
como el Es que equipo tiene la Johnston, pelota, generalmente te propone el partido teniendo la claro, pelota con es 4 que, en el medio y 3 en el fondo. es que Johnston y Agdavé son laterales en sus equipos. Ujú. Y él los usa a uno u a otro de central, entonces los puede modificar. Pero es una cosa que está muy estructurada. O sea, es una cosa que está muy, muy trabajada. Canadá va y viene del sistema inmediatamente. Honduras, ¿cuándo lo viste jugar con I3? La última vez que lo vi jugar con I3 Honduras fue el día que quedó eliminado contra Australia en el Ujú. repechaje. Bueno, ahí tendrá que responder Coito. Tampoco volvemos a lo mismo. Choco Lozano estaba para el cambio, no lo sé. Si la planilla de Excel lo decía, no lo sé. Rubio estaba jugando bien. Pineda estaba jugando bien. Yo creo que ni Rubio, a ver, déjame buscar acá el dato, ni Rubio ni Pineda habían jugado los 90 minutos en el partido anterior. Pineda No, había entrado a jugar los descuentos, Jaime, sí. y Rubio había jugado 70 minutos. Y creo que había jugado también parte Mira, del primer partido. para Pero mí son fíjate, dos cosas distintas de cuestionar a Coito. El uno, el ir por la hoja de Excel, uh-huh, que te repito, es entendible. No digo que esté bien o que esté mal. Es entendible que tú tengas una planificación de minutos. Que puedas romperla si el equipo va bien, y me parece que puedes romperla. Ahora, lo del sistema para mí es lo más incomprensible de todo. Porque no puedes tener una planificación de un cambio de sistema a mitad de camino. Eso es algo del momento, y por cómo salió, fue más claro que fue algo del momento. Porque cuando tú ves que los jugadores se miran así y más o menos están todos asustados, es porque ellos no tienen claro qué está pasando. Si ellos uh-huh. sabían, si ellos venían trabajando y sabían, al segundo tiempo pasamos a línea de tres, por ahí te salía mal, pero tú no veías esas caras de desconcierto de qué está pasando. Uh-huh. Sí, y bueno, se dio el efecto totalmente opuesto. Mientras el primer tiempo de Honduras fue muy bueno, el segundo tiempo fue horrible y el segundo tiempo de Estados Unidos fue muy bueno. Ahí, bueno, agradezco a toda la gente que nos ha enviado saludos durante las transmisiones, los que nos han visto en los episodios, los que nos han visto en este territorio virgen para nosotros de la CONCACAF, pero bueno, recibía mensajes de muchos compañeros, de Diego Balado, de Luis Omar Tapia, de Ricardo Mayorga, y Diego me puntualizaba al final del partido. Fíjate cómo él modifica la posición de Adams, al cual lo había puesto de lateral derecho en el segundo tiempo, y cuando entra DeAndre Yedlin, que aparentemente no estaba para los 90 minutos, se le había lesionado Gio Reyna, Serginho Dest, Pulisic se lesiona en el segundo tiempo, pero ahí es donde Berhalter aparece con sus recursos. Yedlin no estaba para los 90 minutos, pero entra y termina metiendo una asistencia. Y Adams, que ha jugado los 270 minutos, decíamos que Messi podía llegar a jugar los 270 minutos, jugó Tyler Adams los 270 minutos, Jaime, y terminó siendo fundamental para Estados Unidos. Entonces, el entrenador no se guió por la hoja de Excel, se guió por, seguramente, los jugadores salen con ese medidor de pulso, lo tienen adelante, atrás, no sé exactamente, pero salen con todos esos datos que los preparadores reciben. Y seguramente con el calor de San Pedro Sula, no sé, había alguno de los jugadores que por ahí el pulso no le bajaba de 150. Pero así al Choco Lozano el pulso no le baja de 150 por minuto. Por ahí te dice que te puede dar 10, 15 minutos más, que son los fundamentales para que el equipo no se te caiga de cara al segundo tiempo. Entonces, eh, obviamente, nosotros no tenemos el curso de entrenador hecho, no estamos allí, no hemos dirigido ni siquiera en primera división ni a nivel del barrio, pero algunos conceptos manejamos y está bien, estamos opinando con el resultado opuesto, pero se veía venir que eso no iba a terminar bien. Entonces, hago hincapié en el entrenador que hizo esas correcciones, cambió de sistema, salió de la línea de 3, fue a línea de 4, como decías, porque es más fácil ajustar así. Y fíjate que aún así no perdió fuerza ofensiva. Y todos los cambios que metió, Jedlin tuvo asistencia para un gol. Aquí te lo repaso para no perderme. Anthony Robinson marcó el gol del empate. Hay El central, tres goles que vinieron del banco. claro. Jedget, Robinson y Aronson. Eh, Vizca, asistencia, sí. Estados Unidos remató las mismas veces al arco en el segundo tiempo en San Pedro Sula
que en los otros 225 minutos de la eliminatoria. 225, 200, sí, 225. ¿Te haciendo bien la matemática? 225, sí, señor. Sí, sí. Estados Unidos remató en el segundo tiempo en San Pedro Sula la misma cantidad de veces a largo que lo que había rematado en los anteriores 225 minutos. Y eso te dice mucho. Entonces, también del bajón que tuvo la selección hondureña, de que terminó con Es que, Nájar, que había sido uno de los mejores jugadores que había tenido, terminó con Nájar fundido. Ya mencionamos el tema de los cambios. Bueno, nadie en el Vizca, es segundo que el tiempo que en Honduras siguió, terminó jugando bien. El es que el único que fue sí, Bubba López, porque te salvó un par, ¿eh? sí. Es que el que siguió el partido por Twitter y no lo vio, no tiene que entender qué pasó, porque era trending topic, Bell Harter out o Greg out, y era trending topic fuera coito. O sea, el que no lo vio no lo Cosas del entiende. Twitter, cosas del Twitter. Es que tú lo resumías perfectamente. Fueron dos partidos en uno, pero fueron dos partidos en uno. No, no es que fue un partido en el que un equipo fue descifrando al otro y fue llevando el partido y lo dio vuelta. No, 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 no. O sea, la magnitud de la mejora de Estados Unidos fue inversamente proporcional con la desmejora de Honduras. Y yo no creo que Honduras desmejoró porque Estados Unidos mejoró. No, fueron dos cosas totalmente diferentes. Bueno, varios puntos en lo individual, ya para ir cerrando. Anthony Robinson, del Fulham, 24 años, primer gol con la camiseta de la selección. Brendan Aronson, del Salzburg, sabemos cómo trabaja esa casa matriz. Marcó su segundo gol del octogonal. Ricardo Pepi debutó 18 años, gol y asistencia, que se puede decir desde chico nacido, Ricardo Daniel Pepi, en El Paso, Texas. Básicamente esos son los puntos altos, aparte de Adams. 22 años tiene Adams, jugador del otro Red Bull, el de Leipzig, 270 minutos para él. Y bueno, la nota para el entrenador, ¿no? Que supo darlo vuelta, que le dio al equipo solidez, aun cuando lo pierde a Pulisic porque tiene que entrar Cristian Roldán, 26 años del Seattle Sounders. Apostó también con George Bello, 19 años del Atlanta United. O sea, fue un partido donde Berhalter entendió que tenía que hacer movidas fuertes. Y las movidas fuertes que hizo, al principio no le resultaron, y las que hizo fuertes, con 3 cambios para el segundo tiempo, todas terminaron teniendo un peso fundamental en esta gran victoria que lo coloca, Jaime, a Estados Unidos. Y ahora sí repasamos sobre la tabla, lo coloca a Estados Unidos ahora en posición de clasificación, pero Estados Unidos está en posición de clasificación después de haber ido a 2 de las plazas más complicadas y que te obligan a desafíos físicos de la CONCACAF, que son El Salvador y Honduras. Sí, de ahí le falta México. Esas son las 3 plazas que más le Falta cuestan a Estados Unidos. México, te falta, todas son difíciles, pero Sí. sí, te falta México, que implica un A clásico, ver, ¿no? para ti, ¿cuán definitiva es la tabla por cómo se ha partido? ¿Y por qué te digo y por qué te hago esta pregunta? Porque si bien en cuanto a partidos falta mucho, Sí, en cuanto a tiempo falta poco, porque vamos a llegar a sí, Navidad con la mitad de más de la mitad de los partidos jugados. correcto, con 9 jornadas. 9 de 14. 9 de 14, o sea, con 2 fechas de la segunda vuelta. Aquí podamos llegar con algún equipo ya. Se dice que entre 18 y, como mínimo, yo te diría 19, entre 19 y 23 puntos serán necesarios para clasificar. 19 quizás podrían llegar a alcanzar para una repesca, para el cuarto lugar. Bueno, Honduras tiene que ganarle a Costa Rica el próximo partido, lo cual es un partido de 6 puntos para ambos. Después va a México y después juega contra Jamaica como local. Estados Unidos va a Jamaica de local, Panamá de visitante y después tiene Costa Rica de local. En cuanto a Canadá, que me parece que tiene que mostrar solidez de acuerdo a los buenos resultados y está invicto Canadá. México de visitante, hay un muy buen desafío. Sí. Jamaica de visitante otra Sí. vez, condiciones totalmente distintas, y Pero después Panamá todo local. de local. Es Claro. que en esa primera mitad del calendario que te digo que se juega, que se juega antes de Navidad, lo tienes ahí a mano, Vizca, pero
Canadá va a jugar 5 de local. Sí. O sea, Canadá jugó 2 de local, después tiene esa visita a México y a Jamaica, pero después mete 3 seguidos en casa. Y tú sabes cómo es esto, ¿no? Todos juegan contra todos, pero a veces, por cómo se da el calendario, cuando tú miras las cosas desde arriba y cuando las miras desde abajo es diferente. Y por más que después de esos 5 partidos de local, Canadá tenga que ir a jugar de visitante y puede ir con un envío anímico más importante. Mira lo que le pasó a Honduras. Los 2 puntos que sumó Honduras habían sido muy buenos, pero se veía rezagado. Correcto. Porque no había ganado y sigue sin ganar. Claro, pero venía bien. A ver, los 2 puntos de Honduras eran muy buenos puntos. Sí, señor. Muy buenos puntos y hoy día no perdías. Correcto. Bueno, prueba de oro también para Panamá en la próxima jornada. Tiene que ir al Cuscatlán con una selección salvadoreña que físicamente puede llegar a estar en un punto alto nuevamente cuando resetee para la próxima fecha. Estados Unidos no había ganado en todo el hexagonal pasado de visitante. Canadá no ganaba en una instancia de estas desde 1997. Muy bien. Con eso, Jaime, lo cerramos porque ya creo que estamos ahí pegando la cabeza contra el travesaño. Sí. Si no, a ver, para cerrar, Vizca, yo quiero agradecerles a la gente de El Salvador, a la gente de Honduras, por haberme permitido ser parte de la transmisión de sus selecciones, algo que es tan personal que son sus selecciones nacionales, así que les agradezco. Y a todas las personas con las que me he encontrado acá en Canadá, que me han tratado muy bien, así que han sido 10 días de muchas experiencias nuevas y que realmente los he disfrutado mucho. Buen regreso a casa, Jaime. Mañana tenemos nuestro episodio de Conmebol. Ojalá tengamos 5 partidos completos. Sí, señor. Hasta mañana, Vizca. Hasta mañana. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.